tiene que estar sometida, sujeta, para abusar de esa postura o esa posición que Dios le da. Dios posicionó al hombre como cabeza, pero lo posicionó allí con un rol de sacrificio y el hombre no está entendiendo que Jesús, que es la imagen a la que nosotros tenemos que seguir, ¿a qué vino? A sacrificarse. Sí. Jesús vino a darlo todo. ¿Para qué? Para redimirnos y podernos devolver la intimidad y la relación que perdimos con nuestro Padre. Entonces, cuando el hombre no entiende esto, el hombre vive una vida totalmente desordenada, el hombre se cree que es el macho alfa, que es lo que él diga, no entiende que la mujer tiene derechos, y sí, ustedes las mujeres, Lorena, tienen derechos, y tienen buenos y grandes derechos. Nosotros no podemos vernos como mejores, claro, ni como principales delante de ustedes, porque para Dios somos iguales. Dios nos ama a nosotros los hombres, al igual como ama a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué manera podemos resolver un conflicto. Yo soy el que digo, si en el momento que se dio la situación, tú no tienes en ese momento la postura o tú no tienes el ánimo correcto, lo mejor es que tú dejes pasar el tiempo. Dice un dicho munano, respira hasta día y cuenta hasta día y respira profundo. No, yo no digo así, porque el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida nos da la sabiduría para saber hacer las cosas. Y hay un verso que está en Eclesiastés 4:10, que me gusta mucho, que dice, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre, el dominio propio. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener la mansedumbre necesaria y el dominio propio para saber cuándo hablar, cómo actuar y de qué manera. Ahora, lo que nunca podemos hacer es dejar un conflicto sin resolver. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas un conflicto sin resolver, tú comienzas a crear un círculo negativo alrededor de tu matrimonio. Tú comienzas a hacer un cerco de cosas negativas que van a estar ahí influyendo. Entonces nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas, el cual no duerme. Incluso la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no resolvemos el conflicto a la manera de Dios, entonces posiblemente vamos a dejar pasar la situación, nos vamos a volver a relacionar, vamos a tener intimidad y vamos a creer que todo se quedó ahí. Pero eso es una mentira. Eso es lo que el enemigo muchas veces quisiera que nosotros hiciéramos. Porque va a pasar el tiempo, puede ser que pase una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pero va a llegar un momento donde va a pasar algo similar y el enemigo, que es especialista en traerlo del pasado al presente, te va a traer aquella situación que no se cerró, que tú no te pusiste de acuerdo y dejaste eso por cerrado, ¿verdad? En completo acuerdo con tu esposa o con tu esposo, y ahí la situación, esa herida que quedó ahí porque no se sanó, de repente viene este otro golpe a la misma llaga y se crea ya una situación más difícil que comienza a provocar lo que es una separación emocional, lo que yo le llamo un divorcio emocional dentro del hogar. Sí. Pastor, generalmente cuando una pareja se va a casar, la primera cosa que hace es buscar consejería y buscar apoyo, y muchas veces pues son personas que se van a casar por primera vez y buscan también opiniones de otras personas, y que de cierta manera es válida, pero cuando esas opiniones de las demás personas no son tan sanas o más bien no favorecen al matrimonio. Bueno, toda opinión que vaya totalmente desorientada a la verdad de lo que Dios estableció en su palabra son consejos que no deben de recibirse. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el decirle a las mujeres, suelta eso, suelta eso, deja eso. Pero eso no es así. La Biblia por ninguna parte habla de suelta eso. La Biblia habla de que la mujer, en el caso de la mujer, debe estar sujeta a su marido, así como el marido está sujeto a Cristo. Entonces, cuando la palabra le habla a la mujer de sujeción, muchas veces las mujeres no están entendiendo que la mayor bendición que una mujer tiene es cuando está sujeta conforme la palabra y está poniendo a Dios a pelear por ella. Porque no es que la mujer se va a sujetar y se va a quedar y va a dejar que el marido la ultraje, la maltrate, incluso hombres que llegan a maltratar a sus esposas de manera física. No se trata de esto. Cuando ya hay maltrato físico, nosotros recomendamos separación, no divorcio.
porque en la Biblia completa el divorcio no es aceptable para Dios. Y yo he escuchado muchos consejeros, inclusive consejeros cristianos, hablando de divorcio. Y el divorcio no es una opción. Dios aborrece el repudio. En ningún sentido, pastor. Mire, yo soy de los que digo que cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi adversario? ¿Hasta 7? El Señor le dijo, yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es muy profundo. Y nosotros no pudiéramos pasar una semana sentados aquí hablando de esto bíblicamente, y yo podría demostrarte que a menos que no sea algo ya de fuerza mayor, ya de que la vida de una persona esté en riesgo, yo diría, vamos a separarlo, vamos a buscar, porque detrás de todo hay una fuente. Vamos a ver qué pasa con este hombre que está teniendo este problema de violencia. ¿Qué vivió ese joven o ese hombre en su infancia, en el hogar de donde viene? ¿Qué vio en sus padres? Porque muchas veces no nos estamos enfocando en el problema real. Estamos queriendo buscar una solución inmediata, pero no estamos tratando de apoyar o de ayudar a ese hombre a salir de esa situación de trauma, porque fue un patrón que aprendió en su hogar, vio a su papá maltratando a su mujer. Pero esos patrones se pueden romper, así como las maldiciones generacionales se pueden romper. Yo soy de los que digo que mientras hay vida, hay esperanza en el matrimonio. Mientras el hombre y la mujer tienen la disposición de dejar que sea Dios el que obre, todo tiene solución en la vida. Y te lo doy por testimonio. Yo voy a hablarte un poquito de lo que fue mi vida antes de conocer al Señor. Yo fui un hombre adúltero compulsivo. Yo llegué a tener 10 mujeres mudadas fuera de mi casa. 10 mujeres mudadas. Fui un hombre no abusivo físicamente, porque físicamente yo creo que en una o dos ocasiones ya, porque mi esposa misma me provocó, usé las manos muchas veces para separarme, pero en una ocasión que yo quería que mi esposa me firmara el divorcio por las malas, estuve a punto de estrangular a mi esposa. Pero, ¿sabe? No era yo el que estaba tratando de estrangular a mi esposa, porque ya mi esposa en ese tiempo le servía al Señor. Mi esposa me lleva alrededor de 8 años en el Evangelio a mí. Ella le servía al Señor y yo intenté estrangularla, pero mientras estaba en esa situación, llegó un momento donde yo vi que una sombra negra abandonó mi cuerpo. Yo vi esa sombra que me abandonó y huyó. Y cuando yo me veo con las manos en el cuello de mi esposa, yo la solté. Y me di cuenta en ese momento que no era yo, sino que yo estaba poseído por un espíritu que me estaba llevando a provocar esta situación. Nosotros escuchamos de feminicidios constantes en nuestro país. Y tú te puedes dar cuenta, Loreni, a través de esto, es que son influencias demoníacas. Incluso hay hombres que tú los escuchas luego, ¿qué te pasó? ¿Por qué tú hiciste eso? Se me metió el diablo, dicen. Y realmente son espíritus inmundos que toman a esos hombres, lo hacen cometer el acto y después se salen de ellos para que vean. Y por eso que muchos de ellos terminan quitándose la vida. En mi caso, en el caso de nosotros, no fue así. Gracias le doy a Dios que mi esposa ya sirviéndole a Dios, como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová descendió allí a defender a su hija y lo que me poseía a mí me tuvo que soltar, tuvo que correr. Y cuando yo vi, yo mismo tuve que reanimar, yo tuve prácticamente que darle respiración boca a boca a mi esposa. Y lloré muchísimo porque yo en el fondo jamás iba a querer dañar a la madre de mis hijos. Desde ese momento entendió que había algo que cambiar en su vida. Había algo que cambiar. El divorcio se dio como quiera, para terminarte esa parte. El divorcio se dio poco tiempo después. Mi esposa no tuvo más remedio que firmar el divorcio, porque en nuestro matrimonio había una ilegalidad que tenía que romperse. Y cuando Dios te llama, Dios no te llama en un momento, Dios te llama desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos escogidos. Nadie que se ha acercado a Dios o nadie que le sirve a Dios llegó porque sí o porque quiso hacerlo, sino porque Dios salió a su encuentro. Y así lo establece la palabra. Entonces había un llamado de Dios para este tiempo, a nuestra vida, para que hoy tanto mi esposa como yo seamos instrumentos en sus manos, pero tuvimos que vivir 21 años de proceso. Wow. 21 años. 21 años. Y por eso que yo digo, hay mujeres que quieren dejar a sus esposos hasta porque le dejan una toalla mojada a la orilla de una cama, y por eso ya hay un conflicto, y ahí vienen las separaciones emocionales y terminan en un divorcio, por situaciones que no tienen sentido. Sin embargo, hay otras mujeres, en el caso de mi esposa, que fue una mujer que yo bendigo a Dios por su vida, y cada día tengo que agradecerle a Dios por la gran mujer que me puso a mi lado, que yo no lo entendía, hasta que Dios se me reveló. Pero cuando ya Dios se me revela y yo veo que tengo una mujer que vale por 10, esas 10 que estaban en la calle se fueron inmediatamente.
se fueron. Y yo doy gracias a Dios que yo no necesito mirar ni tener a ninguna otra mujer a mi lado que no sea mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa tiene lo que yo necesito de parte de ella y yo tengo lo que ella necesita de parte de mí. Y ese es el matrimonio, ¿tú me entiendes? Entonces, vivimos esa situación, hubo una separación, hubo un divorcio, yo me fui, me mudé con una de esas mujeres con la que tenía en ese tiempo y duré alrededor de 5 meses hasta que no aguanté más, porque el llamado de Dios era demasiado fuerte en la vida de nosotros y Dios permitió que hubiera una separación porque en aquellos tiempos cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa utilizó artimañas del mundo. Mi esposa visitó hechiceros, en esa época no conocía a Dios, para que a través de esas artimañas del enemigo yo pudiera pedirle matrimonio, porque al principio nosotros nos mudamos como se mudan muchas parejas, en lo que le llaman hoy en día unión libre, y comenzamos a vivir de esa manera, pero ella anhelaba un matrimonio, pero ella utilizó cosas que no eran de Dios. Y por eso ese matrimonio que se dio en aquel momento, que lo hicimos a través de la iglesia popular, como se le llama a la iglesia católica, el Señor tenía que romper con todos esos lazos para crear en nosotros una vida nueva, una vida diferente. Y ya para la gloria de Dios, luego de conocer al Señor, mi esposa y yo nos volvimos a casar, porque yo nuevamente le pedí matrimonio y hemos renovado votos 4 veces, incluyendo uno afuera de la tumba del maestro. Incluso el anillo que uso tiene el nombre de mi esposa en hebreo. Nosotros hicimos un viaje en el 2016 a Israel y afuera ahí en el jardín de la tumba, ahí le pedimos a nuestro amado pastor, el pastor Pedro Piñeiro, que para mí, verdad, es un gozo poder ser parte del equipo de ministerial de Iglesia Buenas Nuevas. Y de verdad que tener un pastor como Pedro Piñeiro es una gran bendición. Para nuestra vida ha sido mi mentor y es un hombre al que le debo mucho y bendigo a Dios por la vida de nuestro amado pastor. Amén. Pastor, le voy a hacer esta última pregunta para luego irnos con las llamaditas y también de paso motivar a toda la gente. Si tiene alguna pregunta puede hacerlo al 809-227-9290. En cuanto, pastor, a la parte de las influencias, generalmente las personas que tenemos cerca de nosotros siempre quieren darnos consejos con la finalidad de contribuir y de que todo esté bien. Y a veces esos consejos necesariamente no son los que debemos de cumplir o debemos hacer en el matrimonio. ¿Cómo nosotros poder referirnos a esas personas sin la necesidad de herir? Sin la necesidad de que la persona no se vea maltratada por nosotros, pero que entiendan que esta relación es de dos y que no necesito en ese momento tal vez ese consejo. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Posiblemente yo en un momento de mi vida fui un poco rudo con mi madre. Mi madre tiene casi 3 años que partió con el Señor, porque fue una de mis primeras metas. Cuando yo conozco al Señor, la primera meta que me puse fue conquistar a mi madre, ganarme a mi madre para Cristo. Y lo logré. Pero mi madre, por muchos años, al igual que una hermana mía, fueron influencias negativas en mi matrimonio, porque me malaconsejaban en contra de mi esposa. Me daban consejos que no eran adecuados y esos consejos y esas situaciones provocaron muchas situaciones en mi matrimonio, muchos pleitos. De repente, en vez de yo tener un hogar, yo tenía un ring de boxeo. Y mi esposa y yo, a través de esas situaciones, comenzamos a tener esa separación emocional o ese divorcio emocional dentro del hogar y pasábamos 20, 25 días durmiendo en la misma cama, pero como 2 enemigos de espalda. O sea, 2 enemigos, porque lo hacíamos así para mantener una apariencia delante de los hijos, creyendo que todo estaba bien, pero no estaba bien. Entonces, esto me impulsó a mí a buscar en la calle lo que yo tenía en el hogar. Entonces, como te dije ahorita, dependiendo del consejo que te dé la persona, hay un momento donde tú tienes que parar a esa persona y decirle, no, usted se equivocó. Todo el que te hable en contra de tu matrimonio, todo el que vaya a decirte algo que vaya contrario a lo que ya la palabra estableció, tú tienes que tener el carácter suficiente para saber cómo hablarle y qué decirle. O sea, si hay un momento que hay que pararlo, como yo hice con mi mamá, que le dije, la amo, la respeto como usted no se imagina, pero mi esposa está por encima de usted. Se lo dije a mi mamá le dolió, pero luego mi mamá lo entendió. No comprendo. Porque cualquier persona que tú le digas, cuando tú tienes que defender tu matrimonio, porque el matrimonio tiene que defenderse con todo.
No importa, en el momento posiblemente la persona se va a ofender, se va a sentir mal por la respuesta que tú le des, pero cuando el Espíritu Santo le revele la verdad de lo que tú le estás diciendo, entonces esa persona se dará cuenta de que su consejo no es el correcto y de que posiblemente está siendo un instrumento del enemigo. Y hay un verso, que con este verso, no sé si ya vamos a entrar al set de preguntas, pero que está en 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. El enemigo utiliza a cualquier persona. Y lo tenemos ahí en Pedro, Mateo 16. El Señor en una ocasión, el Pedro le dijo, no permitas que esto te acontezca, cuando el Señor hablaba de que tenía que morir. Y el Señor no le habló a Pedro, le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, el enemigo puede utilizar a cualquier persona sin importar el rango espiritual que pueda tener. Puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser evangelista, profeta. Con una pequeña brecha, por un descuido que nosotros le demos al enemigo, el enemigo entra. Entonces hay que tener, para cerrar esta pregunta, carácter para hablarle a las personas y decirle, mira, mi matrimonio es un matrimonio de Dios, es un matrimonio sagrado, no te permito que me hables mal de mi esposa, no te permito que me hables mal de mi esposo. Si tú quieres hablar de mi esposo, háblame en bien, aunque él sea una persona que no esté caminando correctamente. Porque lo que sale de nuestra boca, y es algo que tenemos que tenerlo pendiente, nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en la boca. Cuando nosotros recibimos una palabra negativa y no la cancelamos en el momento, esa palabra se puede hacer vida y puede provocar situaciones más peores en la relación matrimonial. Excelente. Tenemos poquito tiempo para recibir muchas llamaditas, pero vamos a recibir aunque sea una o dos. 809-227-9290. Por acá, pastor, hay alguien que dice, pero hay hombres que maltratan física y verbalmente. No creo que uno deba aguantar eso. Eso no es de Dios. El pastor hizo una salvedad con respecto a la parte de agresión y demás, que evidentemente hay que buscar ayuda en estos casos. Y que lo preferible es, pastor, en ese momento alejarse también. Sí, yo hablaría de una separación hasta que haya una corrección en la conducta de ese hombre o de esa mujer, porque también hay mujeres agresivas, hay mujeres que agreden a sus maridos. Yo creo que nadie tiene que soportar, porque a libertad nos llamó el Señor. Ahora, la libertad a la que el Señor nos llamó no quiere decir que tú tienes que estar inmediatamente pensando en romper el matrimonio, en anular algo que ya lo haya hecho por el juez civil, lo haya hecho a través del cura en la iglesia o lo haya hecho a través del pastor. Por cualquiera de las vías que tú aceptaste el matrimonio es para toda la vida. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que dicen, no, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Sí. ¿Cómo sabemos que Dios lo unió? Yo creo que por el hecho de una persona confesar y hacer los votos nupciales delante de Dios sobre el matrimonio, Dios lo está uniendo, porque el matrimonio es la primera institución que Dios creó. Y el hecho de tú aceptar el casarte, ya con eso tú dices que le estás diciendo a Dios que sí. Entonces, el matrimonio no es un juego. Así es. Tenemos una llamadita por acá, Pura Vida, buenas. Adelante. Buenas. Sí, buenas. Buenas, ¿a quién tenemos por ahí? Te habla el pastor Ramón Núñez, de Villamella. Cuéntenos, Ramón. Yo tengo 32 años casado en el Evangelio y hay un punto que el pastor habló que difiero de él, y es sobre la madre. No que la mujer esté en primer lugar que la madre, sino que la madre o la esposa tiene su rol, tiene su espacio en esa parte del matrimonio. Bien, gracias por su opinión, gracias por esa llamadita. 809-227-9290 es su opinión y las respetamos también. Por acá, ya para finalizar, pastor, hay alguien que dice, hace un año me separé de mi esposo por infidelidad. En ese momento, dice que una sierva que yo conocía me dijo que Dios iba a restaurar mi matrimonio. Luego otra profeta me confirmó esa palabra en un campamento. Pero después de eso todo ha sido lo contrario a lo que Dios me dijo. Él publicó una relación con esa persona y hemos tenido muchos conflictos hasta el punto que él amenazó con matarme.
¿Debo entender que no fue parte de Dios o debo dejar eso en el pasado? Mira, no necesariamente la palabra que tú recibas en el momento se tiene que cumplir en el tiempo que tú entiendes debe de cumplirse. Dios tiene un tiempo para todo, Dios es soberano. Cuando Dios da una palabra, si es Dios el que habló a través del profeta o a través de esa otra hermana que te dio la palabra de que Dios iba a restaurar tu matrimonio, lo único que yo te puedo decir es que si Jehová habló, Dios cumplirá su palabra y no importa que él haya anunciado una relación con esa otra mujer. Yo no solamente me divorcié de mi esposa, yo me mudé con esa otra mujer. Tenía planes de matrimonio con ella. Sin embargo, el Señor al final cumplió lo que mi esposa había recibido de parte de una profeta que le había dicho, Dios va a restaurar tu matrimonio. Ahora, Dios lo hizo en el tiempo de él. Muchas veces nos desesperamos porque entendemos que cuando Dios da una palabra es para que se cumpla en el momento. No, yo mismo tengo promesas de Dios que las estoy esperando. No se han cumplido, pero se van a cumplir en el nombre de Jesús, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mi recomendación es que sigas orando. No permitas que porque tú estés viendo lo contrario, porque cuando hay una palabra de Dios el enemigo se va a levantar, el enemigo te va a poner que las cosas se empeoren, el enemigo va a tratar de que te desanimes para que lo de Dios no se cumpla, porque posiblemente de Dios hay un propósito para ustedes, donde Él piensa usar la vida de ustedes para hacer lo que hoy en día hacemos mi esposa y yo, que somos restauradores de portillo, que andamos caminando, no solamente aquí en República Dominicana, sino en diferentes países, restaurando a otros matrimonios a través de lo que Dios hizo con nosotros. Excelente. Así que ese es mi consejo. Muchísimas gracias, pastor. Hemos conversado acá con el pastor que yo creo que este tema es de mucha ayuda y a propósito de esto, ustedes tienen un libro que próximamente van a lanzar también. Sí, nosotros el próximo jueves 22 estaremos lanzando nuestro primer bebé. No se trata de un niño, sino de nuestro primer libro. El libro se titula Venciendo de Rodillas y al final, como subtítulo, tiene Mujer de Fe. Es la historia de que está ahí plasmada de todos los 21 años de proceso que vivimos. El Espíritu Santo tomó a mi esposa y la puso a escribir por un tiempo de casi 3 años. Mi esposa duró escribiendo todo este material para que hoy ya sea una realidad y pueda salir, y estará a partir del 22 en las diferentes plataformas digitales. Estará también disponible a través de Amazon para que las personas que lo quieran adquirir. Pero es un material que yo sé que va a ayudar y va a ser de mucha bendición para muchas mujeres y hombres y para restaurar matrimonios, porque allí está plasmada la verdad de lo que es el amor de Dios en una familia. ¿Dónde pueden encontrarlo en las redes sociales? Bueno, a través de Facebook, Aranza Tavares Mujer de Fe, a través de Instagram, mujerdefe.aranza, y también en YouTube, Aranza Tavares Mujer de Fe. Ustedes dirán, pero solo es Aranza. Sí, el que pasa es que Aranza es que se encarga de las redes. A mí no me gusta manejar redes, entonces por eso todo está Aranza Tavares. Aranza Tavares. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Hemos conversado acá con el pastor Eduardo Taveras, quien pues habló acerca de las influencias de terceros en el matrimonio. Si usted llegó tarde, puede entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo. Y será hasta una próxima que vamos a recibir acá otro invitado de lujo, otro invitado especial en este segmento. Hablemos de hombre a hombre. Pastor, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer. Gracias. Sigan ustedes ahí disfrutando de buena música y buena programación acá en Contigo en tus Mañanas.